16º domingo del tiempo ordinario, ciclo C, 20 de julio del 2025, Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. En el primer punto meditamos: Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Aquí vemos a Jesús cuando entró en el pueblo de Betania, cerca de Jerusalén. Una mujer llamada Marta lo alojó en su casa. La hospitalidad es un gran valor cristiano, es una obra de misericordia, dar posada al peregrino. La hermana de Marta era diferente, pues prefería sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. La primera lectura de hoy, tomada del libro del Génesis, nos narra cómo Abraham recibió en su casa a tres personajes misteriosos como hombres, a los que Abraham llama Señor mío, que tradicionalmente se han interpretado como la Trinidad, como Dios en tres personas. Algunos han visto el Señor con dos ángeles. Es importante en este texto que fue premiada la generosa hospitalidad de Abraham con la concepción de su esposa Sara, quien dará a luz a su hijo Isaac. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos le dijo: Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había estado escuchando a la entrada de la carpa, que estaba justo detrás de él. Señor Jesús, danos la hospitalidad de Abraham y de Marta para recibir a Dios en nuestro corazón y en nuestra familia, para que ya no sea para nosotros un extraño, sino uno de casa para siempre. En el segundo punto meditamos. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Marta es una mujer muy diligente en los quehaceres de la casa y por eso le pide a Jesús que le diga a su hermana María que le ayude. Marta no valora el tiempo precioso de María empleado en escuchar la sabiduría del Maestro Jesús. El mundo moderno da mucha importancia a la acción y a los resultados, muchas veces descuidando el tiempo y la dedicación central para llegar a ser mejores personas y sobre todo a ser mejores cristianos. El Salmo de hoy, el 14, nos recuerda quién es el que habitará en el cielo, y para llegar a él necesitamos disponernos con la sabiduría del Evangelio para vivir en consecuencia según el estilo del Señor Jesús. El que procede rectamente
y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón, el que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así nunca vacilará. Espíritu Santo, fuente de vida y de amor, ayúdanos a evitar el activismo y la indiferencia ante el dolor y las necesidades de los demás, a buscar ayudarlos sobre todo con la oración, con el apoyo espiritual y moral y con el servicio concreto por caridad. En el tercer punto meditamos, pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Jesús reprende a Marta no porque está sirviendo en actividades que alguien debe hacer, sino porque su mente y sus actividades están dispersas en muchas cosas inútiles, o por lo menos no importantes. La parte mejor que eligió su hermana María es la contemplación, escuchar con el corazón al Maestro para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios, lo esencial en su vida, su misión que da sentido, orientación, gusto y fecundidad a su vida. No hay que oponer la acción a la contemplación, sino integrarlas dando la prioridad a la contemplación que precede, acompaña y termina toda actividad humana, impregna todo. La contemplación no va separada de la acción. Estamos invitados, siguiendo a Jesús, a ser contemplativos en la acción. Para lograrlo, primero tenemos que imitar a María y así podremos ser Martas bien ubicadas en el servicio por amor, según Dios en su presencia y con su luz y fuerza. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, nos cuenta la experiencia del apóstol de los gentiles, cómo él fue mediación del misterio escondido de Dios en Cristo para la salvación de los hombres mediante la contemplación y una vida entregada al Señor y a los demás. Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. María, Madre nuestra, danos la gracia de tener una vida interior pura, capaz de gozarse en la contemplación de Dios nuestro Señor y de su obra redentora, que como tú y tu divino Hijo, siempre podamos elegir la mejor parte, cumplir la voluntad de Dios, amar y servir cada día de nuestra vida. Amén.